La operación con vectores es bastante sencilla, ¿sí? Al igual que matrices tenemos operaciones que se encuentran definidas, como la suma, la resta y la multiplicación. La división no se encuentra definida en vectores, de modo que si yo quisiera dividir por un escalar, ¿sí? Porque vectores entre sí no se pueden dividir, si yo quisiera dividir por un escalar tendría que multiplicar por el inverso del número que yo estoy queriendo dividir. Es decir, que si yo quisiera hacer este vector dividido 3, lo que realmente tengo que hacer es multiplicarlo por 1/3. ¿Sí? Igualmente ahora vamos a ver un ejemplo. Empecemos con una suma. Bien, ¿qué es lo que tener que tener en cuenta cuando yo sumo vectores? En que esté sumando las componentes que correspondan, ¿sí? Si yo quiero hacer A más B, voy a tener que sumar primera componente con primera componente, es decir, 2 más menos 9, punto y coma. Segunda componente con segunda componente, 1 más 6. Y por último, tercera componente con tercera componente, 0 más menos 4. Pasando esto en limpio, termino obteniendo 2 menos 9 es menos 7, 1 más 6 es 7 y 0 más menos 4 es menos 4. De modo que la suma entre los vectores A y B es el vector menos 7, 7, menos 4. Bien, ¿cómo es el caso de la resta? Igual, pero tenemos que tener en cuenta los signos, ya que esto nos va a cambiar. Bien, entonces tendría 2 menos menos 9, 1 menos 6 y 0 menos menos 4. 2 menos menos 9 se me transforma en más, así que acá este menos menos también. Entonces 2 más 9, 11. 1 menos 6, menos 5 y 0 más 4, 4. ¿Sí? Entonces, la resta entre A y B me da 11 menos 5, 4. Ahora, multiplicación. Tenemos dos tipos de multiplicaciones, así como en matrices. Vamos a ver primero la que es por un escalar. Bien, es decir, si yo quiero hacer 3 por el vector A. ¿Sí? Si yo voy a hacer la multiplicación por un escalar, lo que yo tengo es 3 por el vector 2, 1, 0. Es decir, 3 por 2, 1, 3 por 1 y 3 por 0. Obteniendo 6, 3, 0. ¿Sí? Entonces, la multiplicación por escalar es el número 3 que usé acá de ejemplo por el vector que yo tenía en cuestión, obteniendo 6, 3, 0. Dentro de la multiplicación con vectores, ¿sí? Tenemos dos tipos de multiplicaciones. La que es el producto, lo que llamamos producto escalar, y lo que llamamos el producto vectorial. El producto escalar me va a dar como resultado un escalar. ¿Por qué? Porque por algo se llama producto escalar. Entonces, ¿en qué consiste el A por B? Consiste en multiplicar componente a componente, ¿sí? Pero luego sumarlas. Entonces, yo tengo 2 por menos 9, le voy a sumar 1 por 6 y le voy a sumar 0 por menos 4. Pasando esto en limpio, yo tengo 2 por menos 9, menos 18, 1 por 6, 6 y 0 por menos 4, 0. ¿Sí? Entonces, menos 18 más 6 más 0 me termina dando menos 12. Y ese es el resultado del producto escalar. Ahora, cuando tenemos el producto vectorial, ¿sí? El resultado que vamos a obtener es un vector, ¿sí? Entonces, como el resultado que yo voy a obtener es un vector, en vez de poner el por, como lo ponemos con un puntito, se pone una cruz.
Y esto se va a estar determinado utilizando versores. ¿Qué son los versores? Bueno, son los que nosotros veníamos llamando primera, segunda y tercera componente. La primera es el versor I, la segunda es el versor J y la tercera es el versor K. Bien, entonces, nada más que esas son mis componentes, lo que voy a hacer va a ubicarla en la fila correspondiente, es decir, 2, 1, 0 y menos 9, 6, menos 4. A su vez, los versores tienen signos. El I es el más, el J es el menos y el K le corresponde un más. Bien, empecemos. Vamos a resolver. Si yo quiero sacarla del versor I, ¿sí? El determinante, lo que voy a hacer es tapar la columna I. De modo que a mí me estaría quedando un 6, 0, menos 4 del versor I. Acá es más. Menos, tapo la J, me estaría quedando 2 menos 9, 0, 4 del versor J, más, tapo la columna K, el determinante formado por 2 menos 9, 1, 6 de K. Bien, procedo a resolver cada uno de los determinantes. Bien, 1 por menos 4, menos 6 por 0, 0. Versor I. Menos 2 por 4, 8. 0 por 9, 0. Versor J. Más 2 por 6, 12. Menos 9 por 1, menos 9. Versor K. Entonces, ¿qué nos estaría quedando acá? Menos 4, versor I, menos 8, versor J, y esto me da menos es más 21, versor K, que expresándolo en modo vector, me estaría quedando menos 4, menos 8 y 21. ¿Sí? Porque si yo estaba haciendo el producto vectorial, lo que estoy buscando es un vector como producto. Bien. Y lo último que nos queda por resolver es una división, que como les dije no está definida al igual que matrices, ¿sí? Entonces lo que hacemos es multiplicar por el inverso. Es decir, que si yo quiero hacer el vector A dividido 2, es lo mismo que escribir el vector A por un medio. Y como el orden de los factores en la multiplicación no altera el producto, es lo mismo que escriba un medio por A para que me sea más fácil la cuenta. Entonces, un medio por 2, 1, 0 va a ser igual a 1, un medio y 0. Entonces, A dividido 2 es igual a 1 menos 1, 0, pero en vez de dividir por 2, multiplico por un medio, ya que la división no se encuentra definida entre los vectores.